Hola, ¿cómo están? Miguel Figueroa, de nueva cuenta con ustedes. Y como siempre les digo, óptimo y lo que les sigue. Quiero compartirles que en publicaciones anteriores y concretamente en una de nuestras páginas, el título dice: total rechazo a la venida del Papa y otras estupideces. Y sabemos perfectamente bien que este es un tema muy delicado, tan delicado que tenemos que abrirnos en conciencia, no en la primera impresión quedarnos con un malentendido, sino que tenemos que realmente entender qué es lo que significa esta venida del Papa, para lo cual tendremos primeramente que preguntarnos cuál es el beneficio real de la venida del Papa. En verdad, ¿qué es lo que se pretende con la venida del Papa? ¿Cuál es el momento que estamos pasando para que venga la venida del Papa y con qué motivos? ¿Obedeciendo a qué intereses? Y para esto tenemos que recordar que la época más corrupta de la humanidad ha sido el Imperio Romano. El Imperio Romano, donde se adoraba dioses paganos, todos y cada uno de ellos, en su significado real, como Cupido, como Dionisios, como Baco, que todos ellos coincidían en un solo aspecto: en las grandes fiestas de excesos sexuales, precisamente en honor de Baco, que significaba, lo asociaban también como dios del vino. Entonces era un desenfreno total, era una orgía total, era sodomía, era toda clase de perversiones sexuales, toda clase de actividades sexuales, toda clase de excesos sexuales. Y precisamente esto es, en su gran mayoría, sin excepción, en el universo, por llamarlo de una forma, la total corrupción del Imperio Romano, que fue lo que ocasionó su decadencia. En ese tiempo, recordemos que era tanta la opresión de parte del pueblo romano en contra de los otros pueblos, el Imperio Romano en contra de los otros pueblos, entre ellos Israel, que era un momento tan candente de inconformidad en contra de la opresión, que apareció un personaje llamado Jesús de Nazaret, quien se asoció con sus discípulos, 12 de ellos, para proclamar la nueva fe en el Señor Dios único, en este caso de los judíos, porque él era judío. Lo extraño de todo es que cuando los judíos se vieron intimidados en su poder, se volcaron en su contra. Ellos ocasionaron la persecución, la detención, el encarcelamiento, la flagelación, hasta el grado supremo de traerlo muerto en vida ante el gobernador para acusarlo de delitos que no había cometido. Entre ellos, que era un subversivo en contra del imperio y en contra del César, en cuyo momento recordamos perfectamente la historia. Y este no es el punto del presente video, pero es necesario cuadrar la idea de dónde vienen sus orígenes, a dónde nos lleva en este momento y cuáles son los intereses reales. Eso significa que el pueblo mexicano hemos vivido siempre en la opresión, siempre hemos vivido en la opresión. Y para estos respectos, la influencia más grande de nuestra opresión ha sido la Iglesia católica, apostólica y romana, y todas las demás iglesias que han encontrado su paraíso en exprimirnos, manipularnos, enajenarnos, robarnos. Y todo esto de nueva cuenta lo traemos al momento actual, porque a esos intereses obedece la venida del Papa.
Yo quiero profundamente llegar a las conciencias de la gente, no en el ánimo de escandalizar, no en el ánimo de abrigarse con las viejas culturas que padecemos, con esa creencia de estar salvos tan solamente porque nos conviene, tan solamente por la conveniencia, de nueva cuenta creyendo que los que nos oprimen van a ser condenados y nosotros en el papel de sufridos como siempre somos salvos. Y recordemos que esto también lo padecimos en la colonia. Cuando la conquista de México realmente no pudieron haber sometido al pueblo por las armas, porque los aztecas eran eminentemente guerreros, eran unos monstruos de la guerra. Entonces por eso también recordamos la noche triste de Hernán Cortés, porque su ejército fue avasallado, a tal grado que Hernán Cortés ordenó a sus soldados despojarse de sus armaduras, porque entendió perfectamente bien que la mejor armadura era el peto de Enequén que usaban los aztecas. Cuando toda esta campaña militar se vio frustrada, entonces fue cuando trajeron a los clérigos franciscanos, jesuitas y demás, realmente un ejército mucho más poderoso que el ejército conquistador, porque implementaron estrategias de engaño, de dominación, de manipulación, de sacrificio, y de tal manera que los dioses aztecas, que eran pródigos y generosos, como de la cosecha, de la abundancia, como el conocimiento que tenían de las estrellas, y sabían perfectamente bien que había un solo Dios, eran monoteístas, y tenían una espiritualidad más allá de la religión, más allá de la religiosidad. Entonces ellos destruyeron sus centros ceremoniales y en ese lugar pusieron sus imágenes, que por cierto, recordemos que la religión original del judaísmo en la Biblia prohíbe toda clase de imágenes y adoración de las mismas. Entonces, finalmente, pues, ¿qué es lo que está ocurriendo con todo esto? Significa que no tenemos la veracidad, la claridad, la identidad de cuál es nuestra religión, porque es contradicha, es una religión usurpadora, adulterada, mentirosa, manipulada, y tan manipulada que tenemos que llegar a una conclusión. Cuando el Imperio Romano se vio en crisis, debilitado, se vio totalmente en la inexistencia, en la inaceptación, en el rechazo absoluto, entonces el emperador Constantino convocó a un concilio de líderes espirituales, y en ese momento él asumió, declaró y adoptó la Iglesia católica, románica y apostólica. Entonces resulta que todo esto viene a ser el engaño. Cuando Constantino se dio cuenta de que el imperio mundial, el imperio romano, llegó a su ocaso, llegó a su final, llegó a la inexistencia, entonces trasladaron el poder romano, el poder del imperio, con la nueva versión en una clasificación de creencia religiosa que, repito, se le dio en llamar católica, apostólica y romana, pero que en la realidad obedece a otros intereses. Simplemente el hecho de que el poder del Imperio Romano lo trasladaron al Vaticano, y lo lograron. Ahora, de la venida del Papa, nos dicen que el Vaticano no tiene solvencia, no tiene dinero, pero sabemos por fuentes fidedignas que es el primer país con las arcas más fuertes y poderosas
del planeta. Es quienes manejan más divisas, más dinero en todos los ámbitos. Y no es difícil de verlo, lo tenemos ante los ojos. Si acudimos en un fin de semana a una iglesia, nos damos cuenta con la extrema sencillez de que la gente en promedio de 5 y de 10 y de 15 pesos se reúnen cantidades entre los 3,500 o 5,000 pesos. Imagínate el número de iglesias, imagínate la exorbitante cantidad, y todo eso va a parar al Vaticano. El Vaticano es el más grande inversionista de negocios ilícitos. Todo esto está perfectamente documentado y todo esto tenemos el conocimiento y todo esto lo negamos por el conformismo, por no querer pensar, por no querer abrir la mente, por no querer enfrentar, por seguir en nuestra área de confort, por abrazados de la enfermedad, abrazados de las mentiras, abrazados de las falsas creencias, abrazados en el pensamiento de que finalmente ya somos salvos y que bueno, un día va a venir el Señor por nosotros. Y no es nada en contra de la espiritualidad y no es nada en contra de esta creencia. Lo que pasa es que recuérdate que nuestros antepasados, los clérigos, le decían: si tu mujer ha sido violada, mancillada, tus hijos maltratados, tus tierras han sido robadas, no te preocupes. Tu amo ya tiene una condena en el reino de Dios, pero tú tienes un premio, tú te vas a ganar el cielo. Y hay que pensar en esta palabra que se le decía el amo. El amo. Trata de identificarla, ve la profundidad de su significado. Y ahora en este momento, tal vez estamos en la misma condición. Nuestro gobierno perverso lo consentimos y lo abrigamos y lo solapamos. Pues esa es una forma de esclavitud, esa es una forma de concebir que el gobierno corrupto es el amo y nosotros el sirviente, la servidumbre, y todo por no querer rescatar nuestro orgullo, nuestra dignidad, nuestra real pensamiento de que somos los únicos en quien radica tanto así la obligación como la potestad. Y aquí nos perdemos en este mar de no querer hacer las cosas, en este mar de ceguera, en este mar de incapacidad. Entonces, no jamás hemos pensado en que estemos en contra de la espiritualidad. Una cosa es la espiritualidad y otra cosa es la religión. Las religiones, todas y cada uno, son un coto de poder, nada más lo son, un coto de poder, y ese poder asociado con el poder, y lo estamos viendo, el poder inmenso del Vaticano con el poder corrupto del gobierno, y el gobierno nos manipula y el Vaticano nos manipula. El Papa no va a venir a remediar los problemas de México, el Papa no va a venir a remediar las laceraciones de la falta de empleo, la falta de atención médica, el robo de las arcas del Estado, el robo de las riquezas nacionales, absolutamente a nada de eso. Viene precisamente a distraer la atención, viene precisamente a mantener el opio de la indolencia, el opio de que este es el país donde no pasa nada. Aquí, llámese por sus letras, es una asociación criminal de parte del gobierno corrupto y de parte del Papa Francisco. Es una asociación criminal. El Papa Francisco ya tiene antecedentes de esto. El Papa Francisco participó directamente con todos sus privilegios en la dictadura de Argentina, que es su país de origen,
y perfectamente que es conocido por los argentinos. Se sabía perfectamente de su corruptela con el gobierno corrupto, con el gobierno opresor, con el gobierno de la dictadura. Y este es el Papa que viene a redimirnos, el Papa que viene a salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Absolutamente de qué. Viene a profundizar la herida, viene al escarnio, viene a mantenernos en el engaño, en la manipulación, para que se concrete la total usurpación, el total robo de los bienes nacionales, la total pérdida del territorio nacional, que por cierto en este momento ya Japón está presionando para que le vendan la península de Baja California. El gobierno ya tiene pensado fraccionar al país, el gobierno quiere vender el país y nosotros seremos aniquilados, porque así está dictada la consigna. Y esto no es ninguna exageración. Muchas de las veces tenemos las pruebas en la palma de la mano, ante los ojos, y no queremos verlo. Pero no es ningún esfuerzo. Hay fuentes fidedignas en internet, perfectamente documentadas, por gente muy seria, por reporteros, por gente de carrera, por gente seria, por gente profesional, por agencias fidedignas, y es demasiada la información que existe al respecto. Entonces pregúntate, ¿en qué te beneficia la venida del Papa? Vas a tener que costear todos sus viajes y todos sus caprichos, y estás costeando la corrupción, estás costeando al propio verdugo asociado del gobierno corrupto, tanto acudiendo a un dicho mexicano, tanto peca el que mata la vaca como el que le tiene la pata. Y en este caso nos ha tocado ser la vaca, nos ha tocado ser el botín, nos ha tocado ser la carne de cañón. Entonces, ahí está una asociación delictuosa, ahí está, esa es una asociación delictuosa. No podemos negar la actitud y la manifestación del gobierno corrupto y criminal, de tal manera que asociado con el Papa no nos cabe la duda. Igualmente asociados criminales, igualmente asociados con los mismos fines, igualmente asociados para despojarnos, para desposeernos, para privarnos. Y el resultado es el exterminio, el exterminio. Esta palabra grábatela, esta palabra asóciala con el nuevo orden mundial. El Papa pertenece al nuevo orden mundial, el gobierno corrupto pertenece al nuevo orden mundial, Enrique Peña Nieto pertenece al nuevo orden mundial, todos sus allegados, todos y cada uno por nombre y apellido, están en el nuevo orden mundial, y el nuevo orden mundial así tiene determinado el exterminio del pueblo mexicano para quedarse con el territorio y las riquezas nacionales, y los que hayamos de haber quedado ser esclavos. No lo dudes, absolutamente no lo dudes. Sal de la letargia, sal de la indiferencia, invierte 3 minutos en verificar esta información en todas las fuentes de internet. Hazlo por tu dignidad, hazlo por tus hijos, hazlo por no vivir una vida de larva, una vida de gusano, una vida de indolencia y de indiferencia. Nos veremos próximamente. No te pierdas ninguno de los videos, ninguna de las publicaciones. Danos like y agrégate. Pertenece a este movimiento. Estamos en la misma conciencia. Nos veremos próximamente. Pásala de lo mejor. Hasta luego.